En Rompiendo el Silencio, la ansiedad es una de las principales causas de ausentismo laboral en todo el planeta. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo sabemos si la tenemos? ¿Cómo podemos combatirla? Nuestros invitados de hoy nos los explican. ¡Ya comenzamos! Hola, hola, bienvenidos. Aquí te traemos hoy un tema que es de interés familiar y social también, porque está pasando mucho en muchas familias, ¿verdad, Nat? Hola, es un gusto estar aquí con todos ustedes hoy hablando así de eso que ha sido como ha estado de moda, ¿no? Para muchos jóvenes se volvió como una moda casi y muchos están padeciendo realmente y no saben lo que es, no saben cómo actuar delante de la ansiedad. Y creo que hay varios tipos de ansiedad, no sé, hoy nuestros profesionales que van a estar con nosotros nos van a ayudar a responder eso. ¿Será que hay niveles de ansiedad? ¿Será que hay una ansiedad que es normal, otra ansiedad que nos lleva, no sé, al desespero? ¿Cuándo pasa a ser, no, un problema? Y si hay cura para eso, ¿no? Hoy queremos saber muchísimo. Hay muchas preguntas y tú también puedes aprovechar, a hacer tus preguntas, a contarnos tu experiencia. Tal vez tú estás ahí y sufres de eso y no sabes a quién pedir ayuda, no sabes cómo, ya tal vez trataste con muchas cosas y no consigues una ayuda. Aprovecha este programa, aprovecha los profesionales que ellos están aquí para ayudarte también. Y tenemos nuestras líneas telefónicas para eso y está Claudia desde la ciudad de McAllen. Hola, Clau. Hola. Hola chicas, encantada de estar un día más con ustedes y como ustedes bien lo dijeron, este programa va a dar mucho que hablar y seguramente va a ayudar a todas las edades, desde los adultos mayores hasta los padres, los niños, todos se van a sentir en un poquito reflejado en lo que nuestras profesionales nos van a estar enseñando. Si esa ansiedad tiene un nivel que sea normal, ¿qué pasa cuando pasa de ese nivel? Así que yo quiero que usted comparta si ha pasado por alguna situación que le ha generado ansiedad y cómo la resolvió. Y si tiene algún familiar que esté pasando por esa situación o usted está pasando por eso, es la primera persona que está pasando por eso, comente qué ha sentido, cómo ha resuelto, cómo ha gestionado ese problema. Nuestras líneas están abiertas al 713-665-6115 o al 832-231-2091. No se despegue porque vamos a estar atentos a sus comentarios. Es con ustedes, chicos. Sí, vamos a estar atentos con todo lo que tú nos comentes. Entonces vamos a ir rapidito a un informe porque ya queremos comenzar a hablar de este tema. Todos hemos sentido ansiedad o preocupación de vez en cuando, especialmente cuando una persona tiene que enfrentar situaciones que pueden resultar estresantes como hablar en público o ir a una entrevista de trabajo. Esto ocurre porque la ansiedad es una emoción común y normal de las personas frente a situaciones estresantes y de incertidumbre. La emoción cumple una función útil que permite adaptarnos en la vida. Este tipo de ansiedad puede hacerte estar alerta, ayudándote a ser más productivo y a realizar el trabajo de manera más eficiente. Hay momentos en los que la ansiedad, más que resultarnos útil, se convierte en un obstáculo para llevar una vida normal. Esto ocurre cuando aparecen síntomas de ansiedad sin motivos aparentes, o bien que el nivel de ansiedad ante un acontecimiento es totalmente desproporcionado respecto al peligro real que supone. Los trastornos de ansiedad forman una categoría de diagnóstico de salud mental que provoca nerviosismo excesivo, miedo, aprehensión y preocupación. Estos trastornos alteran la forma en que una persona procesa las emociones y se comporta, causando también síntomas físicos. La ansiedad leve puede ser vaga e inquietante, mientras que la ansiedad severa puede afectar seriamente la vida cotidiana. Los trastornos de ansiedad afectan a 40 millones de personas en Estados Unidos. Es el grupo de enfermedades mentales más común en el país. Sin embargo, solo el 36.9% de las personas con un trastorno de ansiedad reciben tratamiento. Bueno, y ya empezamos el programa de hoy con ese tema súper importante, que es una cosa que vemos cada día más común, ¿no? Sobre la ansiedad. Y para acompañarnos tenemos por Zoom a psicoterapeuta Laura Aguilar. Laura, es un gusto tenerla con nosotras. ¿Cómo estás? Hola, Laura.
un placer estar con ustedes y servirles. Gracias. El placer es nuestro. Gracias. Gracias. Y aquí en el estudio con nosotros tenemos a Marisabel Caires. Ella es psicoterapeuta. Bienvenida. Y aparte Hola. de romper el silencio, Sí, ¿verdad? Marisabel, ¿cómo estás? Encantada nuevamente de estar con ustedes y con la gente que lo sigue. Gracias por estar con nosotros. Y comencemos a hablar entonces de este tema para que nuestras personas ahí que nos están mirando comprendan un poquito más qué es la ansiedad. Mira, la ansiedad es un estado de angustia que cuando ya se le califica con este apelativo de ansiedad es porque genera un malestar en la persona quien la padece, ¿ok? Como bien decía en la introducción, hay como distintas intensidades, por ponerle un nombre, de la ansiedad. Hay una ansiedad que es necesaria, es decir, un estrés necesario porque te permite fijarte en los detalles, estar atento, y eso es útil. Pero cuando ya pasa a ser limitante, hay que empezar a atenderla. Entonces hay distintos como intensidades y de repente ya empieza a incomodarte, te sientes como muy angustiado y eso va subiendo la intensidad hasta llegar a paralizar a la persona con, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿ok? O cuando es prolongada en el tiempo, también incide en los estados de ánimo, llevando a la persona incluso a un estado depresivo. Entonces, por eso hay que estar bien atento a qué es lo que nosotros estamos sintiendo, porque si no se atiende, esto puede irse incrementando y llegar a limitarte a tener una vida bastante incómoda y sin saber exactamente qué es lo que está pasando. Incluso ustedes hablaban de que inicialmente que era como una moda, en realidad yo diría que es como una pandemia silente de la que no se habla tanto sino por los medios de comunicación, pero que la gente no comenta, mira, esto a mí me está pasando. Entonces, entender en qué consiste lo que está sucediendo alivia, porque nos damos cuenta que no es algo que, mira, me estoy volviendo loco, sino que son mecanismos que se están disparando dentro de mi organismo y el entender el proceso que se está sucediendo me va a calmar, porque entonces entiendo qué es lo que está sucediendo. Y ahora que lo entiendo, podría tomar en cuenta las recomendaciones que aquí vamos a dar, aplicarlas y bueno, en caso de que no te funcione porque estás en un nivel ya crónico, pues entonces buscar ayuda. Exacto, y es tan importante eso que tú dices de conversar, ¿verdad? Conversar porque vemos videos, ¿verdad? De ansiedad, tal vez personas que comparten lo que le están pasando, pero como tú dijiste, es tan cierto eso y me quedé pensando, todo así por redes sociales, por internet, ¿no? Pero es algo que se necesita hoy en día hablarlo, cara a cara, familia a familia, podemos decirlo así, ¿no? Y Laura, ¿tú quieres agregar algo más a esto? ¿Qué es la ansiedad y en qué momento pasa a ser un problema? Claro que sí, princesa. Pues mira, así como dice igualmente mi colega, el hecho de que va a ir avanzando. Fíjate, una de las cosas que he notado mucho en los pacientes, justamente empiezan con ansiedad poquitito, como poquititos miedos a, por ejemplo, manejar, ¿no? No se trabaja, no lo maneja, no lo habla, se lo queda callado y empiezan trastornos psicosomáticos, como le llamamos los psicólogos, ¿no? Duele la cabeza, la gastritis, la colitis, bueno, y empieza a avanzar, y empieza a ser como que más ansiedad, más severa, más fuerte, y hasta puede llegar a avanzar a crisis de pánico. Entonces, si tú estás teniendo un momento así de crisis, es importante que te revises, que vayas con un profesional, que hagas meditación, que hagas oración, que vayas a la playa. O sea, hay muchas herramientas, las cuales igualmente las podremos compartir, pero lo importante es que tú te mires, digas, caray, sí es cierto, es verdad, está pasando algo conmigo, tengo que abrir mis ojos, me está dando miedo manejar, me está dando miedo acá, me está dando muchísima ansiedad, cualquier pensamiento, inclusive catastrófico, ¿no? De que vaya a temblar, vaya a pasar esto. Y las personas se pueden dar cuenta. Si tú lo detectas en ti, es señal de que necesitas atención, necesitas mirarte hacia adentro y ver, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para mí? Porque a veces las personas que tienen mucha ansiedad se preocupan por todo y por nada, o sea, se la pasan preocupados y eso va avanzando hasta que de veras te obstaculiza
y ya no puedes funcionar bien en tu trabajo, ni en tus relaciones con tu familia, ni con tus hijos, ¿no? O a los muchachos o a los niños también está dando ansiedad. Así que es importante que presten mucha atención de lo que les está sucediendo a toda la familia. Es verdad, y hoy en día son a varias edades, ¿no? Sí. Porque tal vez antes uno decía, estoy ansiosa porque tengo que rendir tal cosa, o porque tengo que hacer tal cosa, o tengo tantas cosas por hacer, pero hoy en día hablamos de una ansiedad, como dijo Marisabel también, como dijo Laura, una ansiedad que se va superando cada vez más, que va creciendo cada vez más, y está agarrando para todas las edades, ¿no? Clau, ahí, ¿cómo están los comentarios? Clau, ¿nos escuchas? Sí, te Ahora escucho, sí. ¿me escuchas? Sí, ahora sí, Clau. Ok, tengo varios comentarios acá, pero también tengo un dato ahí interesante para compartir con ustedes, Alejandra, Nati y nuestras profesionales. Tengo un dato que habla sobre que este trastorno de salud mental es más frecuente en los niños. Y tengo un comentario que una mamá pregunta y dice así que tiene su hijo que lleva 4 años con crisis de ansiedad. Tiene miedo, tiene sudor nocturno, y me gustaría preguntar a Marisabel, ese dato que conseguí, ¿es así? ¿Tú lo ves día a día que esa ansiedad está también aumentando en los niños? ¿Por qué? Realmente está como permeando hacia los más pequeños, pero eso tiene mucho que ver también con las presiones que se le exigen a los niños y también cómo se comportan los adultos que están a cargo de ellos. Acuérdate que los niños aprenden también por modelaje y copian las conductas que ven en su casa. Entonces, si tienen unos padres ansiosos, ellos también esas conductas las copian. Ahora, en realidad el porcentaje mayor, no diría yo que es el infantil, es porcentaje, está más en la etapa adulta. Ahora, hay adultos jóvenes que están padeciendo esto, sí, en gran cantidad. Acuérdate que es importante que se sepa de dónde viene la ansiedad. Y la ansiedad viene de que nosotros reaccionamos a aquellas cosas que nos amenazan. Pero tenemos amenazas reales, es decir, si por ejemplo vienes por la autopista y casi te chocan, se dispara todo el mecanismo del miedo, se segrega cortisol, que es la hormona que está asociada a los estados de miedo, empiezas a respirar muy rápido, necesitas oxigenar la sangre para que reaccione, pero la mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Entonces, todas aquellas cosas que nos preocupan, que estamos pensando todo el tiempo, y si pasa esto, y si pasa lo otro, todo en negativo, por supuesto, eso nos está generando a nosotros estados de alerta. Sin embargo, es importante saber que cuando nosotros segregamos el cortisol, tarda una cantidad de horas en eliminarse del sistema. Entonces, si estamos constantemente retroalimentando los miedos con esas preocupaciones que ya sabemos que la mayoría de ellas nunca llegan a ocurrir, pero nuestro cerebro está reaccionando a eso que nosotros estamos previendo que puede pasar negativo, entonces prácticamente tenemos los niveles de cortisol muy altos durante mucho tiempo. Sí. Y entonces eso se empieza a ver, como bien dijo la colega, en la parte psicosomática, es decir, que empezamos a notar en nuestro organismo se está manifestando el reflejo de esa ansiedad. ¿Por qué? Porque esos niveles elevados de cortisol impiden que el organismo esté ocupándose de otras cosas porque ahorita está en estado de alerta. Es decir, yo necesito que tú sobrevivas a esto. Entonces, eso es en realidad lo que pasa, es el mecanismo del miedo hiperactivado, y entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta, bueno, qué estoy pensando, de qué me estoy preocupando, si lo que me estoy preocupando, me estoy adelantando un poquito a lo que viene, pero si lo que me estoy preocupando es algo que dependa o no depende de mí, pero ya darme cuenta de, mira, de verdad estoy en estos estados. ¿De verdad está pasando esto? ¿Esto está pasando o es algo que yo creo que va a pasar, o todo apunta a que va a pasar, pero ya yo lo estoy adelantando y lo estoy viviendo ahorita? Es así como siempre digo, si tú te asomas en el Gran Cañón y te miras hacia abajo y te imaginas que te estrellaste allá abajo, el pánico lo vas a sentir allá arriba. Sí. Entonces, o yo puedo estar aquí pensando que voy a ir al Gran Cañón y si me pasa eso, yo activo de una vez ese mecanismo.
Entonces, desde una cosa como un ejemplo tan sencillo como ese, pues si me botan del trabajo y si no me alcanza para pagar la renta y si a mi hijo no le sirve el tratamiento, o sea, una cantidad de cosas Y cosas que no pasaron. que no han pasado y que me Ujú. están disparando mi mecanismo del miedo y por lo tanto me está elevando los niveles de cortisol y ya yo lo estoy sintiendo. Exacto. Y vemos que tenemos que diferenciar, ¿no? Esa imaginación de la realidad, de lo que está pasando en ese momento, ¿no? Pero después de esta pausa vamos a seguir hablando porque tenemos muchas preguntitas todavía. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Adentro de mí había un dolor y cuando yo quedaba sola yo lloraba. Cuando yo iba en el carro yo lloraba. Cuando yo llegaba a casa yo lloraba en mi cuarto. Fue mucho dolor. El caso fue que yo quedé hospitalizada 3 veces. Yo desarrollé tumores en los huesos y me hicieron una cirugía, volvió a salir el tumor, me hicieron otra. Y eso fue lo que me puso peor, más deprimida y más desesperada. Mi madre me habló de la Iglesia Universal. Yo hablé con Dios. Yo no creo en nada que ellos están haciendo. Yo no creo en ellos. Pero si tú estás aquí, yo quiero ver. Y ese día yo salí caminando. Y yo sé que yo no estoy sola. Esa es la diferencia. Yo sé que Dios está conmigo. Ahora estoy completamente libre de la depresión. Ciento 106.1 FM. Ahora es Visión Latina. Visión Latina. Refrescando la radio en Houston. Con toda tu música, tus artistas y tus programas favoritos. Hola, ¿qué tal a todos ustedes que nos escuchan ahora a través de la radio? Regresamos con más de Conexión Latina. Para que nos escuches en tu hogar, trabajo, carro y en tu dispositivo favorito. Donde quiera que estés, lo mejor de la música está aquí. Visión Latina 106.1 FM. En buena onda contigo. Tómalo, póntalo, ajustalo, chécalo. Tómalo, póntalo, ajustalo y chécalo. Tómalo, póntelo, ajústalo y chécalo. La presión arterial alta afecta silenciosamente a millones de personas. Mantener tu presión arterial bajo control es muy sencillo, con estos 4 pasitos fáciles de memorizar. Hay que tomar las riendas de tu salud y todo comienza monitoreándote. Para más información, visita bajatupresión.org. Acabamos de ver un caso, ¿no?, de ansiedad que fue grabado por la misma persona y vemos que es algo grave, ¿no? No es solamente una preocupación, sino que llega a esos niveles de desesperación, ¿no?
Y Laura, yo sé que tú querías comentar algo también de lo que estábamos comentando aquí en el piso, pero también quería agregarte una preguntita. ¿La ansiedad es lo mismo que el estrés? Pues el estrés causa ansiedad. El estrés en este ajetreo del trabajo, de la escuela, que era parte de lo que quería comentar también, obviamente eso causa ansiedad. Por ejemplo, que habían comentado de los pequeños, también había que ver, fijarse bien qué es lo que está pasando los niños, que a veces uno lo da por hecho de que están bien y ya está. No, hay que ver si están sufriendo bullying, si están teniendo estrés en la escuela, qué está pasando con ellos, qué cosas están mirando también, porque también las personas, no solamente los niños, sino también los adultos o los jóvenes, están mirando a veces caricaturas que no tienen que estar viendo o le están mostrando algo fuerte para su cerebro, para sus imágenes, en su cerebrito, en su mente. eh, Películas que no tienen que ver, películas de terror que les causan muchísima ansiedad y luego empiezan a... Hoy se cortó cortó, el audio. Laura, tu audio. El hecho de Ahí regresa. sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ya está. Sí, es importante que podamos poner fijarse bien qué es lo que nos está causando, cuáles son los elementos que nos está causando ansiedad. Los pequeños puede ser bullying, puede ser que los papás se están peleando, puede ser efectivamente que papá o mamá sean bastante ansiosos o hay algo que él está mirando en el internet que le está causando ansiedad en los jóvenes. Igualmente, y a veces están estos del ganga también, donde son amenazados, que le están obligando, por ejemplo, a que a que se droguen o algo así, ¿no? O ya empiezan a crecer y a veces les está causando ansiedad el hecho de que, ay, no soy tan bonito, no soy tan alto y demás. O sea, cada quien su etapa, ¿no? Igualmente las mujeres también, en donde dicen, bueno, es que yo estoy gorda, que si me sobra, que si me falta y demás, ¿no? Entonces, a veces puede ser esa ansiedad o puede ser que puede ser muchísimas causas. La verdad es que es multifactorial, pero sí no hay que dejar de ver que también desde los niños y los jóvenes puede causar muchísima ansiedad. Y efectivamente el estrés causa ansiedad. Por eso es importante que hagamos ejercicios inclusive de respiración, porque estábamos viendo ahorita al inicio, nuevamente del corte, cómo la persona estaba inclusive tocando su corazón, porque a veces así se siente, como una forma de, es un paro cardíaco, ¿no? Y van al hospital y no tiene nada, lo que tiene es ansiedad. Es importante que aprendamos a respirar para así controlar nuestra respiración y obviamente también los latidos del corazón. Respirar tranquilamente, cerrar los ojitos y escuchar una música tranquila que te pueda dar paz, eso será excelente. Perfecto, Sí. gracias Laura. Sí, es verdad, vemos que sienten esas cosas físicamente, ¿no? También. Me gustaría presentar ahora para que se una aquí a nuestra charla a Rachel García. Ella nos va a contar el día de hoy cómo logró vencer, porque ella sufrió con ansiedad, ¿verdad, Rachel? Bienvenida. Bienvenida. Hola, mucho gusto estar, es un placer. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y por contarnos esto, que tengo seguridad que va a ayudar a muchas personas. Tú has visto aquí que hemos hablado sobre esta ansiedad, cómo se comienza a generar. Viste ese video de esa muchacha también. ¿En qué te sientes identificada? Tú, así, ¿cómo comenzó esa ansiedad en ti? Pues para mí la ansiedad empezó cuando tenía alrededor de 21 años. 21 años empecé a notar que poco a poco empezó conmigo. No fue de la noche a la mañana, fue una vez en cuando y luego cada mes, luego poco a poco cada semana y luego varias veces a la semana. Entonces poco a poco fue aumentando. Fue aumentando el tiempo, ¿no? Que te fue dando. Y también fue aumentando la gravedad de esos ataques de ansiedad. Sí, fue aumentando más, cada vez más. Al principio fue más como una preocupación, o qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con mi vida en esta parte, y preocuparme así de las diarias cosas, ¿no? Pero luego empezó como una desesperación dentro de mí, una desesperación como tan fuerte que yo me enojaba, venían diferentes emociones al mismo tiempo, me frustraba, me enojaba en ese momento cuando venía este ataque de ansiedad, no quería estar alrededor de las personas,
Entonces ahí me encerraba en cuartos, en el baño, para estar a solas. Y así fue aumentando. Tenía ganas de arrancar el pelo de mi cabeza, porque fue algo tan fuerte, ¿no? Como una desesperación bien profunda. Sí. Eso comenzaba a crecer adentro tuyo. ¿Y tú notas que comenzó por alguna cosa específica? ¿Algún trauma, algo específico que pasó en tu vida? ¿O solo comenzó? Pues yo empecé a notar la ansiedad a 21 años cuando dejé mi relacionamiento. Entonces, en ese entonces íbamos a cumplir 5 años juntos y de la nada yo decidí dejar mi novio en ese entonces, que ahora es mi esposo, pero lo decidí dejar y yo noté después de dejarlo, meses después, es cuando yo noté esa diferencia, es cuando noté que empezó la ansiedad, porque no estaba ansiosa antes, era ahí cuando empecé a notar los ataques de pánico, la ansiedad y sentir eso, el aumento de todos esos síntomas cada mes, cada semana. Y cuando, pero fue por causa de eso, ¿no? Que es ahí cuando yo noté. y cuando a ti te agarraban esos ataques, ¿te agarraban en cualquier lugar? ¿O así cuando estabas en casa solamente? Pues al principio noté que solo llegaba cuando estaba en el trabajo. Entonces, cuando estaba en el trabajo, como en ese entonces yo trabajaba alrededor de mucha gente, pasaba como miles de personas en ese trabajo. Entonces, estando alrededor de esas personas, me ponía ansiosa, tenía como una desesperación, quería huir de ese lugar y sí iba, sí me iba al cuarto de los empleados, ahí sola o al baño, y luego es ahí cuando empecé a notar que esos ataques llegaban cuando estaba con mi novio, que en ese entonces no era, pero todavía salíamos juntos. Entonces cuando estaba con él, con su familia, o así lugares cuando estaba con él, con su familia o en el trabajo. Siempre eran esos 3 lugares donde llegaban esos ataques de ansiedad. Y cuando estabas en tu trabajo tú te ibas, ¿no? Al baño o a algún lugar. ¿Y cuando estabas con tu familia, con la familia de tu novio? ¿Ellos llegaron a verte con los ataques? Ellos no llegaron a verme con esos ataques porque nunca quería mostrar para mi familia ni para ellos, porque no quería preocupar a nadie, porque yo pensé, van a pensar que solo es algo de mi cabeza, que yo estoy exagerando. Entonces yo simplemente le decía a mi novio, voy al baño, con permiso, ahorita vengo, ¿no? Y luego iba, y ahí es cuando tenía ese ataque de ansiedad, porque yo ya sabía, yo empezaba a sentir cuando iba a llegar. Entonces yo iba al baño y ahí le mandaba mensaje, estoy teniendo un ataque de ansiedad, solo espera un poco y ahorita se me pasa, ahorita salgo. Wow. Y siempre era así, pero sí, el que sí alcanzó a ver fue mi novio, ¿no? Pero siempre te escondías. No, ¿Qué cosa, no, Marisabel? Sí, como me llamó a atenção do que a Rachel estava falando, assim, em questão que foi, que começou com um pensamento, não, Marisabel? Estava pensando assim, eu creio que esse pensamento de o medo vem para todos nós outros, não? E assim, como ella aceitou, e nesse tempo que estava sofrendo isso, como ella já saía, já ia ao banho, porque já sabia que ia ter que se cerrar ali, porque estaria passando por isso, não? E isso eu lhe queria perguntar, assim, você crê que por que, assim, algumas pessoas não conseguem resistir a isto, não? A essa sugestão, como este medo, essa preocupação de lo que vai passar? Porque para algumas pessoas é tão difícil. Mira, lo que pasa es que como hablamos, eso se va incrementando. Yo quería comentar aquí algo porque me parece que es importante que la gente sepa lo que es un ataque de pánico. Yo afortunadamente lo sufrí y digo que afortunadamente porque sé lo que se siente, ¿no? Un ataque de pánico es como decir la cumbre de la ansiedad. Es decir, ya está, a partir de ahí, o sea, ya llegaste a la manifestación máxima de la ansiedad. Y el ataque de pánico está descrito como una sensación de muerte inminente. Y realmente eso es lo que tú sientes, que te vas a morir. De hecho, por eso
la colega decía acá que la gente va para el hospital porque siente que le va a dar un infarto, y es una de las causas más frecuentes por las cuales la gente va para una emergencia. Cuando les dicen que no es nada, pues entonces empiezan a confundirse. Bueno, es un ataque de pánico, pero nadie les explica en qué consiste. El mecanismo del miedo se desajusta. Es decir, no hay ninguna amenaza, ya ni siquiera la persona necesariamente está pensando en algo, ha venido habituándose a eso, puede ser una de las causas. La otra es porque efectivamente estuvo al borde de la muerte y luego que pasa ese susto, se queda activado, se desprograma el mecanismo del miedo. Entonces, ¿qué sucede? Ante nada, no hay ninguna amenaza real ni imaginaria, como él está desajustado, entran las alarmas de que algo está pasando, porque está desajustado y se activa todo el mecanismo del miedo. Se segrega cortisol, adrenalina, noradrenalina, por eso da taquicardia, porque la persona no está corriendo, la sangre se va a las extremidades para que la persona huya. ¿De qué? Si no hay nada ni afuera ni adentro, ¿no? Entonces empiezan todos esos síntomas que efectivamente se confunden con un infarto, porque sientes el hormigueo y la pesadez y la presión en el pecho, la taquicardia es muy fuerte, porque eso lo está produciendo el coctelito que se está preparando adentro. Claro. Entonces, ahora sí viene un susto real, que es que creo que me voy a morir. Entonces, como siento eso, ahora le estoy dando yo más poder al miedo. Ahora, el entenderlo, que es un desajuste, es lo que explica que tú de repente estás durmiendo y te despierta el susto. Y entonces la persona está a la mitad de la noche con la taquicardia y todos los síntomas de un ataque de pánico, porque como se ha desajustado, en cualquier momento puede pasar. Entonces, entender esto te calma, porque dices, uno, no estoy loco, dos, es esto lo que ha pasado. Hay mecanismos, o sea, yo como afortunadamente lo sufrí, digo afortunadamente porque a raíz de eso me estudié yo a mí misma qué era lo que yo hacía para desatarlo. Y después con todos mis pacientes lo hice y de una manera de enseñarle al cerebro cómo eliminar ciertos pasos para que no lo termine de ejecutar. Y así es la manera como yo he encontrado que se ajusta. ¿De acuerdo? Ahora, por otra parte, tenemos el que viene alimentando sus miedos. Entonces, por ejemplo, en el caso de ella comenta que ella tomó la decisión de romper una relación. ¿Quién sabe qué se dijo? ¿Será lo correcto? ¿Habré hecho lo que debía? A lo mejor él está sufriendo horrores, y empieza en ese espiral de preocupación extrema que la lleva a empezar a sentir síntomas de ansiedad, en que no puede dormir, en que se siente muy ansiosa, y lo otro es que el cerebro aprende. Entonces, si ella sentía ansiedad en su trabajo, su cerebro empieza a asociar: aquí en este lugar hay una amenaza, aunque no sea real, pero él la asoció. Entonces, cada vez que ella va, pues sentiría lo mismo. Entonces, pues cuando está en estas situaciones, su cerebro empieza a asociar que es la situación la que le está causando la ansiedad. Y entonces empieza a ver las situaciones como amenazas y empieza a reaccionar a: no quiero pasar por ahí, no quiero ir al trabajo, no quiero... Es que el cerebro toma como que sí, realmente esto está pasando acá en este lugar. Exactamente. Entonces, entender que es eso lo que está sucediendo. Fíjate que las personas, todos igual que ella, terminan concluyendo: yo tengo un problema mental, y como tengo un problema mental, pues esto se oculta porque voy a quedar, o sea, que me van a juzgar. Claro. Pues no es eso. Y ese es el punto que quería tocar, pero bueno, vamos a tener que ir a un corte, ¿no? Pero en el próximo bloque me gustaría tocar en este punto, porque me llamó mucho la atención lo que Rachel estaba hablando, de que ella se encerraba para que nadie la viera, porque no quería que pensaran que fuese una carga para los demás o que estuviese loca. Entonces vemos la importancia también que se puede hacer como familiar y tantas cosas que tenemos para hablar en el próximo bloque. Así que enseguida regresamos. El 3 de abril comienza el mundo. Génesis. En Visión Latina TV, la que todos vemos. Samara, abre esta puerta. Samara, ¿no oyes que te estoy llamando desde hace 20 minutos? ¿Qué pasa?
quiero ver la luz, yo no quiero verte a ti. ¿Por qué no te vas? ¿Te piensas quedar tirada todo el día y sin hacer nada? Eres una inútil, no sirves para nada. ¡Déjame en paz! ¡Que no entiendes que no te quiero ver! ¿Pero por qué lloras? ¿Estás loca? Una palabra puede cambiarlo todo. Piensa en eso. Mara, abre esta puerta. Samara, ¿pero no oyes que te estoy llamando desde hace 20 minutos? ¿Qué pasa? Yo no quiero ver la luz, yo no quiero verte a ti. No quiero nada. ¿Por qué no te largas? No necesitas sentir que estás sola. Tienes mi apoyo. ¿Y tú qué vas a saber? Sé lo suficiente para saber que esto no es saludable. Me hablaron de un centro de ayuda donde podemos ir, tú y yo. Estoy aquí para ver cómo sales de esta depresión. Mi amor. Una palabra cambia todo. Una palabra. Si usted necesita ayuda, llámenos ahora al 713-665-6115. Hoy voy a enseñarte un ejercicio de respiración diferente para ayudarte a aliviar la ansiedad. La raíz de la ansiedad es el miedo. Miedo a que algo ocurra, miedo a que algo no ocurra, incluso miedo a ti, miedo a la vida. La mejor forma, la mejor herramienta que conozco para transformar la manera en que está trabajando nuestro sistema nervioso es la respiración. Con este ejercicio en el que vas a inhalar en 4 tiempos entrecortados y exhalar en una vez, vas a notar cómo sueltas muchísimo del estrés que tienes acumulado. Simplemente vas a apoyar tu espalda, vas a cerrar tus ojos y a respirar de la siguiente forma. Si haces este ejercicio durante algunos minutos, vas a notar cómo esa ansiedad baja muchísimo. Bueno, regresamos hablando y con muchas preguntitas todavía. Laura, nosotros acabamos de ver este video, ¿no? Un ejercicio de respiración y engancha también bien con la pregunta que te quería decir sobre los familiares. Cuando los familiares, en el caso de Rachel, vemos que Rachel se escondía para no ser una carga, ¿no? Pero cuando el familiar sí está viendo que la persona que está al lado está sufriendo una crisis de ansiedad, ¿cómo puede ayudar? ¿Qué puede hacer el familiar? O está viendo los primeros síntomas, ¿no? Así es, princesa. Es importante que como familia, como papá, mamá, pareja, o bueno, simplemente familiar, la sobrina, el tío, como sea, el hecho de que vean que el familiar está necesitando ayuda es no lo dejen, no se rindan, es sacarlo, casi, inclusive a veces hasta me llevan los pacientes así, ni les dicen, ni me los llevan al consultorio, y ya estando ahí, bueno, pues ya no les queda de otra. Es decir, ayúdenlos, no los abandonen. Y a veces, interesante el testimonio de esta chiquita a la que estaba hablando, porque hay ciertos vacíos y a veces las personas, es así en realidad, ¿no? A veces hay algunos vacíos donde, por ejemplo, no tuvieron quizá un abandono o algo que vivieron en la infancia y que de repente, ¡pum!, detona a estas edades, ¿no? Pero a veces, lleva un antecedente. Es importante que veamos esos pequeños vacíos o pequeñas relaciones quizá tóxicas que se vivieron inclusive dentro de la infancia, ¿no? A veces esos son detonantes o no se detona ahí, simplemente se guarda como un recuerdo doloroso y ya a cierta edad, ¡pum!, resulta, ¿no? Y a veces la gente dice, bueno, ¿por qué es que empecé con ansiedad? Si no hay un por qué, en realidad hay una causa. Pero sí hay una causa, hubo algo, un antecedente, nada más que se guardó por mucho tiempo hasta que resulta ahora, ¿no? Y bueno, también con respecto a los familiares es nunca
nunca se rindan, llévenlos porque necesitan ayuda. A veces las personas que tienen ansiedad, como se les dice que no tienen nada, pues dicen, no, pues estoy loco. Y a nadie le gusta que sentirnos locos, ¿no? Entonces a veces se quedan guardando silencio. Es importante que la familia le haga sentir que es amado, que es querido y que juntos buscarán ayuda, tanto los familiares para poderles ayudar y auxiliar en esta situación y ellos también. Es decir, a todo mundo nos puede causar ansiedad ciertas circunstancias, pero a unos otros que hace falta sanar ciertas cositas que no sanaron en la infancia o quizá en la adolescencia, puede resurgir y eso es importante que busquen ayuda terapéutica. Muchísimas gracias, Sí. Laura, por tus consejos. El tiempo está cortísimo, quisiéramos que estés más tiempo, pero tenemos que despedirte y muchísimas gracias, sí, Gracias. por todos los consejos. No sé si quieres dar algún último consejito más. Claro que sí, pues ánimo, esta ansiedad es nada más un proceso, es un momento en el que estás viviendo, es una circunstancia y hay que aprender de toda circunstancia, de toda experiencia. Ahora se está costando trabajo, pero sí es posible salir. Empieza a respirar en esas respiraciones de paz, de tranquilidad y conéctate nuevamente con el Creador, que eso te dará también muchísima paz. Así que bendiciones a todos y que Dios les bendiga a todos igualmente allá en el estudio. A ti Gracias, también, Laura, igualmente. muchísimas gracias. Un Chao, besito, besito. bye. Hasta luego. Hasta luego. Clau, ¿tenemos ahí algún comentario que quieras compartirnos? Sí, sí, y siguiendo la línea que estaba comentando también Laura, quiero hacer un comentario para Marisabel, porque hay una persona que comenta así, Marisabel. Dice así, escuchando el programa, dice, recuerdo bien cómo empecé con esto, pues crecí en un ambiente de mucho estrés. Normalmente pensaba que las familias eran así. Marisabel, mi pregunta es, callar nuestros problemas y no hablarlo con nadie nos puede generar esa ansiedad que puede desbordar. Sí, por supuesto que siempre es conveniente tener con quién compartir aquellas cosas que nos preocupan, porque el tener otro punto de vista nos puede aliviar en esa preocupación. Ahora, también hay que tener cuidado a quién se lo comenta, porque de repente se lo estás diciendo a alguien que es mucho más negativo y entonces te hace preocuparte muchísimo más. Pero sí, acuérdate que las cargas compartidas siempre se llevan mejor. Ahora, quería retomar un poquito el punto anterior de los familiares. Una de las cosas que debe hacer la familia cuando ve a una persona que está, un familiar que está ansioso, es no minimizar lo que la otra persona le está diciendo. Porque si, por ejemplo, Rachel, con lo que está suponiendo que ella le hubiera comentado a alguien, mira, estoy pasando por esto, y otro le dice, no, chica, tú no tienes nada. Entonces se sienten además como en la negación del otro de conectar con ella. Entonces esa falta de conexión la empeora. Entonces, si tú ves a una persona que se cae y la ves herida, tú no le vas a negar el que le duele, ¿no? Sí. Sino vas y la socorres. Pues estos son otros tipos de dolores que no deben ser minimizados. Si la otra persona te dice, yo siento que me estoy muriendo, tú tienes que validar eso y decir, bueno, ok, ¿cómo te puedo ayudar? A que no estás sola, yo te estoy acompañando, ¿quieres que te lleve un médico? No, es que a mí ya me llevaron y no tengo nada. Bueno, entonces vamos a buscar qué otra vía para que esto se pueda aliviar. Leer, instruirse, ver este tipo de programas. Todo esto nos ayuda para que cuando algún familiar, algún amigo esté pasando por esto, uno decir, mira, lo que puede ser que tengas es un ataque de ansiedad o hay qué cosas te están preocupando y entonces compartir. Y yo creo que el familiar, hasta incluso para ayudar, minimiza, ¿no? Ay, no, Sí, pero no es tienes verdad. nada. Ay, Y no, pero el eso doctor empeora. dijo que sí, y eso empeora. Y queriendo ayudar, termina en eso, ¿no? Así es. Y Rachel, así como tú fuiste a buscar ayuda cuando te empezaron a dar esos ataques así fuertes, ¿tú buscaste ayuda en algún lugar? Sí, sí busqué ayuda, sí hablé con el doctor, también busqué ayuda en centros de espiritistas, sí busqué ayuda por todos lugares, ¿no? Solo que nunca realmente busqué ayuda en familia o en amistades, pero ¿Y fue a través sentiste, de médicos. y sentiste mejoría cuando buscaste esa ayuda o no aconteció? Realmente no vi una solución. Cuando busqué, no encontré una solución con ellos. Ujú. ¿Y cómo lograste, Rachel? Porque sabemos que lograste, ¿no? Vencer eso. ¿Cómo hiciste para vencer eso? Sí, es ahí cuando
Es ahí cuando llegué al centro de ayuda. Es lo que me ayudó bastante. Yo me recuerdo que llegué un viernes a este centro y ahí me ayudaron bastante y desde entonces yo ya no sufro con ataques de ansiedad o de pánico, nada de eso. Cuando tú llegaste al centro de ayuda, ¿pudiste hablarlo con alguien? ¿Alguien te ayudó, te acompañó? Sí, había varias personas que me acompañaron, me ayudaron, orientaron y pues gracias a ellos yo superé todo eso y yo jamás volví a tener un ataque de ansiedad. Qué bueno. Qué bueno, ¿Y así adentro tuyo cuando fue de un día para el otro o fue así de a poquito que tú fuiste venciendo? Pues ese día cuando yo llegué al centro, yo noté la diferencia, yo noté una gran diferencia. Entonces allí los ataques de ansiedad se fueron luego, pero luego los otros síntomas que sí se incluían, ¿no? en esos ataques, poco a poco se fueron disminuyendo hasta que ya nunca regresaron. Qué bueno, Rachel, gracias a Dios entonces. Muchas gracias, Rachel, por tu testimonio. Tengo seguridad que ayudó a muchas personas, muchos jóvenes que están viviendo, están pasando por eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos allá en San Antonio, que también nos ven. Besitos a todos. Bye. Sí. Saludos para todos en Houston, fue un placer. Un placer, Gracias, Rachel. Bye. Sí, Adiós. E também queria perguntar a Maria Isabel, que você comentava de que se um familiar, um amigo vê que alguém está passando por isso, de apoiar, não, de buscar o médico, pero há alguma coisa que podemos fazer também para ajudar e também para identificar, porque você comentava que às vezes aquela pessoa pode confundir com um infarto, não? Sí. Como saber diferenciar que aquela pessoa está sufriendo isso e como ajudá-la a se tranquilizar? Mira, si la persona, si estás viendo que quien está padeciendo eso le está diciendo yo creo que tengo un infarto, mira, lo primero es descartar eso, ¿ok? Porque eso va a aliviar al otro y porque de hecho, como dice un dicho, el hecho que una persona sufra de manía persecutoria no significa que en algún momento no lo estén persiguiendo. Es decir, si una persona tiene un síntoma, pues descarta que sea eso. Eso por una parte lo va a aliviar y por el otro lado, entonces ya el familiar o el amigo sabe, cuando vean estos síntomas, no, mira, esto es lo que te dijeron, ¿ok? Pero ya con un criterio concreto porque un médico lo verificó, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces ya cuando eso le ponen un nombre, porque los médicos, la persona va a salir de la emergencia con un diagnóstico, ¿eh? Eso es un ataque de pánico. Entonces ya vamos a buscar información sobre el ataque de pánico y buscar ayuda. Ya cuando una persona llega al momento del ataque de pánico, ya debe buscar ayuda, porque ¿qué significa? Que ha pasado durante mucho tiempo con una ansiedad crónica y sostenida en el tiempo. Es decir, lo que intentó no le sirvió. Entonces debe buscar ayuda para empezar a desmontar eso. Lo que pasó con Rachel es justamente en ese centro le ayudaron a desmontar lo que estaba pasando y ajustaron el mecanismo del miedo, por eso va poco a poco. O sea, no es repentino que se quita, sino cada vez menos síntomas, menos, hasta que se va. Exacto, y así pasó contigo, porque tú nos cuentas tu experiencia. Pero lo ¿no? mío se fue más rápido. Fue más rápido. Sí, porque como yo me lo desmonté, pero tampoco fue instantáneo, ¿ok? No es que es instantáneo, sino que ya yo sabía qué hacer en mi caso y lo hacía, y entonces es como si tú trataras de pasar de un sitio al otro por un puente y te quitan el puente. Y en ese río hay cocodrilos y de todo, y tú dices, bueno, yo por ahí no puedo pasar. Es exactamente eso, desmontarle al cerebro los pasos que usa para que cuando él trata de pasar se queda como, ¿y ahora? Y es la manera más rápida que yo he encontrado para ajustar el mecanismo del miedo. De hecho, tengo un taller para manejar ansiedad donde aplico eso. Bueno, muchísimas gracias, María Isabel, por tu a la participación, por todo lo que brindas a nuestra comunidad. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahora vamos a ir al momento de romper el silencio.
Bueno, y ya estamos en los minutos finales de nuestro programa de hoy y pudimos aprender muchísimo, ¿no?, sobre ese tema que hemos visto tanto cada día, ¿no? Y tenemos un consejo que la palabra de Dios dice así, en Salmos, dice, si digo, mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Entonces vemos que no hay lo que temer. Todo está en nuestra mente. Porque todos los días, yo creo que todos nosotros pasamos por situaciones en que tenemos miedo, ¿no? Sí. En que quedamos así, ¿será que yo puedo hacer? ¿No? ¿Será que yo consigo? O tal vez no consiga hacer esto, o yo no puedo. Pero si yo confío mi vida en las manos de Dios, entonces en el mismo momento yo hablo así, aunque yo no pueda hacer sola, pero yo digo así, Señor, tú estás conmigo, tú vas adelante de mí. Y Él nos da esta fuerza, así como dice en este salmo, ¿no?, que las inquietudes se multiplican adentro de Él, como los miedos vienen. Pero vamos con miedo mismo, ¿verdad, Ale? Porque confiando, ¿no? Sí. Confiando, porque es tan lindo tener así ese aliado a Dios, ¿no? Porque ¿quién más puede realmente guiarte, darte sabiduría, traer paz en ese momento de desesperación? Sí. Porque hemos visto, ¿no?, que es una desesperación tan grande que uno mismo no lo puede dominar cuando llega a ese punto, ¿no? Entonces, ¿quién te va a dar sabiduría? Tienes que estar en paz contigo mismo, en paz interiormente, conocerte, ¿no? Así como dijeron los profesionales, así como Rachel, que buscó esa ayuda para estar bien espiritualmente, porque estando bien por dentro, ¿no?, el resto, Todo. confiando en Dios, Todo fluye. el resto todo fluye, aún con miedo, con lo que fuera, Él nos guía y sale Sí. todo bien, ¿verdad? Y aunque Así salga es. mal, aprendemos, aprendemos y vamos de nuevo, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a dar este primer paso, como siempre digo, para acercarnos a esta luz, a esta paz que es Dios. Vamos al momento de la oración. Cierre sus ojos. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Mi Dios y mi Padre, en el nombre del Señor Jesús, Espíritu Santo, te agradecemos porque yo sé que esta persona que está dando el primer paso de hablar de todos sus miedos, de sus angustias, de pedir ayuda en esta oración a ti, va a conseguir tener esa fuerza para salir de esa casa, para salir de ese cuarto, para salir de donde ella esté y hacer con que toda su vida venga a cambiar. Mi Padre, yo te pido ahora que inundes ese lugar. Inundes, mi Padre, con tu paz, que hagas con que ella pueda tener claridad en sus pensamientos, que todo lo que escuchó en el día de hoy venga a ser, mi Padre, la fuerza y el motor para ella salir de ese lugar. Solo tú, mi Padre, para entender todo lo que pasa en nuestra mente, en nuestro corazón. Solo tú, mi Señor, para saber cuánto precisamos de ti y cuánto nuestra alma clama por esa ayuda. Mi Padre, yo te entrego esta vida de esta persona en tus manos. Y sea cual sea el problema, yo sé que tú estás ahí ahora extendiendo la mano y que ella va a salir de adelante. En el nombre del Señor Jesús, reciba la luz que viene de Dios, reciba la fuerza que viene de Dios. Crea, usted está aquí no por casualidad. Usted sintonizó este programa porque el Señor quiere cambiar su vida y a partir de hoy ese cambio viene a acontecer. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ahora llegó el momento de despedirnos. Hasta mañana con un tema más, ¿verdad? Muchas gracias, Clau,
por la ayuda. Un besito a todos los que nos ven desde las otras ciudades, desde los otros estados. Creo que nuestros amigos de Oklahoma también nos miran ahí. Un saludo muy grande a esa ciudad linda que viví unos añitos por allá. Un beso enorme. Muchísimas gracias, Marisabel, nuevamente. Gracias, un placer. Y nos vemos mañana. Chao, chao. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar Rompiendo el Silencio, una producción de Visión Latina.